Hola hermanos, realmente es un gusto, un privilegio poder compartir con ustedes a través de este medio. Y vamos a estar viendo en este pequeño video quién era Tito, cómo era él. En Tito 1, de versículo 4, Pablo lo llama como mi verdadero hijo en la fe. Esto nos da a entender que Dios utilizó a Pablo para que Tito pueda creer en Jesús. Y no solo esto, Pablo fue el principal responsable del crecimiento espiritual de Tito, de que Tito haya llegado a una madurez y también de que él pueda capacitarse para servir a Dios. Y vemos también en Gálatas 2, 1 al 5, que Tito era un griego, era un gentil. Y esto es importante entenderlo, tenerlo en claro. Y en el concilio de Jerusalén, allá en Hechos 15, Tito acompaña a Pablo y Bernabé. Y en ese concilio se resuelve lo que las iglesias enseñaban. Y básicamente lo que nos permite entender de Tito esto es que él tenía bien en claro lo que debía enseñar, cuál era la postura de la iglesia. Y es importante porque también allá en Tito 1, 10 al 14, Pablo le va a estar diciendo que él va a tener que enfrentarse a esos falsos maestros. Y él tenía en claro, Tito tenía en claro esta enseñanza, entonces lo iba a poder hacer. Y pasamos también a ver que Tito, podemos conocer más a Tito a través de la relación que él tenía con Pablo. Y en 2 Corintios 2, 12 al 13, vemos que Pablo lo llama mi hermano. Esto significa que ellos estaban unidos, ellos tenían un vínculo muy profundo. Y básicamente ahí lo que pasa en esos versículos es que Pablo llega a Troas con su equipo misionero y se le abre la puerta en ese día para predicar el Evangelio. Pero dice, como no encontré a mi hermano, a Tito, él no pudo hacerlo. Y esa misma noche recibe la visión de un varón macedonio que le rogaba a Pablo diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces vemos acá que Dios utilizó a Tito, utilizó la ausencia de Tito allí en Troas para encaminar a Pablo a Macedonia. Y esto nos lleva a ver también que cuando Pablo llega a Macedonia con su equipo, Dios consoló a Pablo y al equipo y también les dio gozo a través de tres cosas. Y en primer lugar, por medio del encuentro con Tito, eh, Dios consoló y dio gozo a Pablo y a su equipo al permitirles encontrarse con Tito nuevamente. Y en segundo lugar, también por medio de que un informe que Tito había traído de los hermanos en Corinto. Este informe era que Tito les contaba cómo estaba la situación allá, cómo estaban ellos, y que los hermanos todavía seguían amando a Pablo, seguían orando por él, seguían apreciándolo, a pesar de las situaciones que había ahí complicadas. Y también una tercera cosa que lleva a que Dios consuele a Pablo y a Tito y les dé, a Pablo y a su equipo y les dé gozo, era también que Tito mismo vino con un gozo al ser confortado por los hermanos allí en Corinto, y también el amor que Tito tenía por los hermanos allí de Corinto animó al equipo misionero. Esto lo vemos en 2 Corintios 7, 6, 2 Corintios 7, 7 al 13 y del 13 al 16. Vemos también que una cualidad específica de Tito es que él era diligente en la obra del Señor. Él tenía una gran solicitud por los hermanos. Esto lo vemos en 2 Corintios 8, versículos 6, 16 al 19 y 23 al 24. Ahora, ¿qué significa esto que él era diligente? Era que él trabajaba con cuidado. Él se esforzaba para que las cosas puedan salir con excelencia. Él se preocupaba y él estaba con un gran deseo de ayudar a los hermanos. Ahora, algo clave que vamos a ver en Tito es una pregunta que nos ayuda a comprender más cómo era él. Y esta pregunta es, ¿qué sucedió en la vida de Tito que marcó ese crecimiento? ¿Qué fue lo que sucedió para que él pueda tener estas cualidades que estuvimos viendo y que vamos a ver?
Básicamente la respuesta corta y al pie es que Tito creyó en Jesús. Él entendió las buenas noticias de salvación. Y esto lo vamos a argumentar con 3 cosas. Primero, cómo era antes. Esto lo vamos a ver en Tito 3:3. ¿Por qué cambió? Lo vamos a ver en Tito 3, 4 al 7. Y cómo fue después Tito. Eso lo vamos a ver en Tito 1 al 6, 1 al 8, 1 al 9 y 2, 2. Ahora, ¿cómo era antes Tito? Nos dice el versículo 3:3 básicamente que él era un necio, era desobediente, era extraviado, era esclavo de deleites y placeres diversos. Él vivía en malicia y en envidia, era aborrecible y odiándonos unos a otros. Dice, básicamente en esos versículos, Pablo está hablando lo que Tito debía enseñar a los cristianos allá de la isla de Creta. Y dice, porque nosotros, y ese nosotros incluye a Pablo, incluye a Tito, y incluye a los hermanos de la isla de Creta. Y luego pasa a escribir esas cualidades negativas que recién leí. Entonces tenemos una idea de cómo era antes Tito, ¿no? Ahora vamos a ver por qué cambió, qué lo llevó a cambiar, qué fue ese momento crucial en la vida de Tito. Y eso lo vemos en Tito 3, 4 al 7, que dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él, haciendo referencia a Dios, dice, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Básicamente lo que cambió a Tito fue que Dios lo salvó. Y esto fue ese momento crucial, Dios lo salvó. Tito puso su fe en Jesucristo. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, a cómo fue después de que cambió, cómo fue después de que Dios lo salvó. Ya vimos algunas características antes de Tito y ahora vamos a ver algunas más. Dice en Tito 1:6, básicamente en este capítulo 1, el versículo 6 al 9, Pablo le está diciendo a Tito que él debía establecer ancianos o pastores en las iglesias de la isla de Creta, ¿no? Y estas eran las características esas características o requisitos que Dios establece para que ellos puedan ser pastores. Y deducimos de que Tito era un pastor, él era pastor, era un anciano. Pablo también, por lo tanto ellos tenían estas características que vamos a ver acá. Y dice en Tito 1 al 6, dice que una de las características es que debían ser irreprensibles. Entonces podemos ver que Tito era irreprensible, su carácter era irreprensible. En Tito 1:8 vemos que él era hospitalario, él era amante de lo bueno, era prudente, era justo, era santo, era dueño de sí mismo, es decir, que tenía dominio propio. Y en 1:9 vemos una cualidad importante. Dice que retenía la palabra fiel que le fue enseñada. Y en 2:2 vemos que él era sano en la fe, en el amor y en la perseverancia. Ahora, viendo todo esto, el obrar de Dios en Tito, quiero dejarles resumidamente 10, 11 cualidades de Tito, para que tengan presente a la hora de cuando estén estudiando la carta a Tito. En primer lugar, es que era considerado como un hermano amado en la fe. Él era el compañero y colaborador de trabajo de Pablo y los hermanos. Él era irreprensible, era hospitalario, era amante de lo bueno, era prudente, era justo, santo, dueño de sí mismo. Y la cualidad importante también es que él aprendía y compartía con fidelidad
la palabra de Dios. Él era sano en la fe, sano en el amor y sano en la perseverancia. Ahora, al tener en cuenta estas características de Tito, el desafío para nosotros es cómo estamos nosotros, cómo estás vos, cómo está usted, comparándote con Tito. A la luz de las cualidades que vemos en él, ¿cómo estás vos? ¿Estás imitando a Cristo así como Tito lo imitaba? Y mi anhelo, mi deseo es que Dios pueda seguir poniéndose hambre por estudiar, por conocer la palabra de Dios y que podamos ser desafiados a imitar a Cristo, así como Tito imitaba a Cristo. Dios lo bendiga, hermanos.